yo voy a dejar de compartir, así puedo ver si veo todas las imágenes. Si me prenden, Melina, Nehuen, Sebastián, si prenden un segundito las cámaras, después obviamente arranca el PowerPoint y apagamos, pero es para poder, cuando doy clases presenciales, tomo lista y los veo un segundo, acá por lo menos para verle las caras a todos. Puede ser Melina, Sebastián, Marisol, Vidal. Yo acá Javier, no yo tengo no cámara. tengo cámara. ¿No tenés una fotito que no tenga mucho Photoshop, una foto de las redes, algo para poner ahí, así los conozco? Si no, bueno, está bien, si no se puede. Me quedan 1, 2, Eh, yo- 3, 20, 21. Las clases que van a tener conmigo son 4. Es esta clase introductoria, que es sobre, ahí les muestro la hoja de ruta, pero estructura del ADN, genomas, un poco introductoria. Y después, a ver si puedo aumentar acá el tamaño del lío. Ahí, Ramiro, no leía tu nombre. Y después van a tener conmigo transcripción, regulación de la expresión en células procariotas y regulación de la expresión de genes en células eucariotas. 2 de las clases que van a tener conmigo son estas clases más o menos normales que nos obliga la pandemia. Voy a estar yo acá pasando las diapositivas una por uno y me frenan en tiempo real. Y 2 clases se las voy a proponer en lo que ahora llaman clase reversa. Ustedes van a ver el video de la clase, que ya lo tenemos preparado, es un PowerPoint animado con toda la explicación, y nos vamos a juntar ese día de la clase a hacer más que nada lo que es hoy el Kahoot, encuestas, una guía de estudio, vamos a ir preguntando cosas y las vamos contestando entre todos. Y vamos a ver, después me dicen ustedes qué clase les resultó más atractiva o con cuál aprendieron más. Yo en la clase de hoy tengo pensado también dos encuestas o consultas. Todos usaron Kahoot acá. En algún momento tienen que poner kahoot.it cuando diga Kahoot la pantalla y les va a aparecer el ID para que se conecte, el ping para que se conecten. Y lo que les pido que por favor, ahí se está conectando Pablo. Ahí les presento a Pablo, que es el profesor que faltaba, que debió pensar que era una hora más tarde todo. A ver si lo veo a Pablo. Hola. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? A las 14 tuvimos la presentación, Pablo. Sí, se me cayó la red. No pasa nada, pensé que tal vez creías que era 13:30 o 14:30 que nos juntábamos, pero por lo menos los chicos te pueden conocer. El doctor Pablo Aguilar es el profesor que les va a dar genética de levaduras. Así que tienen a Marcela Broco, que es la que da desarrollo, Susana Giambiaggi, que es la profesora titular, que da gran parte de las teóricas, y me van a tener a mí en estas 4 que ya les había dicho. Así que Pablo, si los querés saludar, estuvimos hablando un poco de la modalidad de examen y de la cursada. Bueno, un gusto. Supongo que algunos me vieron ya en genética general, así es que nada, tendrán que volver a soportarme este cuatrimestre también. Y cualquier cosa, duda o lo que sea, se comunican conmigo, tienen creo que las direcciones de email por ahí. Gracias, Saludos. gracias Pablo. Gracias, Javier. Nos estábamos hablando. Bueno, entonces en las clases donde ustedes ven los videos, nos juntamos después ese mismo día simplemente a discutirlo, pero no voy a estar yo pasando de vuelta diapositiva tras diapositiva. Ahora les voy a compartir la pantalla y voy a arrancar con un par de videitos, que a veces me parece que los videos son bastante claros y nos ayudan en esto que es el dar la clase por Zoom. A ver si ahí ustedes están viendo, no sé, están viendo la pantalla en este momento de introducción, de las fechas y eso. Sí, sí, se ve. Bueno, un segundito, perdón, Bueno, disculpen chicos, ahí comparto de vuelta y a ver si podemos intentar grabar la clase. A ver, volvemos. Bueno, entonces vamos a empezar la clase con un videíto. Todos ven ahí, esta es lo que les decía la hoja de ruta de la clase de hoy. Vamos a ver, creo que nada de lo que vamos a ver hoy es demasiado nuevo para ustedes, pero son repasos que necesitamos. Vamos a hablar del dogma central de la biología molecular. Les voy a hablar también de lo que fue el descubrimiento del DNA como molécula portadora de la información genética. Vamos a ver la estructura del DNA, vamos a ver una herramienta para estudiar
contenido de genomas, que son las curvas COT. Vamos a dar algunas definiciones, valor C, valor G. Vamos a comparar un poco el contenido de genomas procariotas, que es bastante más simple, y el de los eucariotas, lo vamos a ver en más profundidad, qué tipo de secuencias tienen, y vamos a, por último, a repasar un poquito los tipos de RNAs que hay. Vamos a comenzar entonces, díganme, quizás con algún sí, se escucha o no, voy a compartir este video, creo que está todo seteado para que ustedes lo puedan escuchar bien. A ver, ustedes díganme después, mientras va transcurriendo el video, si lo escuchan bien. Here is a cell, the basic unit. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. Chicos, disculpen, todos ahora están escuchando el video, perdonen las idas y vueltas. Sí, se escucha. Bueno, listo, ahí vamos. Si quieren ahora, los que están con las cámaras, y les resulta más fácil apagarlo, ahora sí que no se hagan problema por eso. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Bueno, chicos, ahora espero que lo hayan podido escuchar. Si no, no se preocupen, era el video que menos me interesaba de todos los otros dos que les quiero pasar hoy. Ahora vuelvo a compartir la pantalla, cuando la encuentre por acá, del PowerPoint de hoy. A ver.
videito de recién fue refrescar, no aprendieron nada nuevo, pero cómo es el flujo de la información. Y esto fue definido ya hace muchos años, con lo que se conoce como el dogma central, que les voy a hablar la definición del libro, es de que los genes se perpetúan como secuencias de ácido nucleico, es decir, en el proceso de la replicación, si bien actúan al ser expresados en forma de proteínas. Entonces, la duplicación es responsable de la herencia de la información genética, mientras que la transcripción y la traducción, las flechas 2 y la flecha 3, son responsables de la conversión de una forma de una molécula a otra. Lo que nos dice el dogma central, que se anunció hace más de 60 años y sigue vigente, es que las flechas van en un sentido, ¿está bien? Van del DNA hacia la proteína. Desde que se anunció este dogma hay algunas variantes que vamos a ver en clase. Por ejemplo, se conoció que también del RNA se puede llegar al DNA por un evento de retrotranscripción que algunos organismos hacen. Lo que sí sigue vigente es que no hay forma de que la proteína vaya para atrás, no hay una retrotraductasa. O sea que la traducción del RNA a proteína es un proceso unidireccional. El dogma central, de alguna manera, lo que establece es que... Profe, disculpe, Sí, yo estoy viendo la diapo 4. No sé el resto. Sí, yo también. Sí, creo que se quedó, no sé si pusiste pantalla completa, pero no cargó hacia nosotros. A ver, vamos de vuelta. Perdonen, a ver si en algún momento antes de las 5 de la tarde esto sale. A ver, voy a compartir. A ver, ahora díganme. Díganme, ¿ahora ven una diapositiva completa que dice definición y está el dogma central? Sí. Bueno, y vayan avisándome que si meto la pata o algo, lo corregimos. Lo que le decía del dogma central era eso de que hay flechas de lo que vendría a ser de la izquierda a la derecha de la pantalla. El DNA se duplica, es el responsable de la información genética, se pasa o se copia a una molécula intermediaria que es el RNA, que finalmente se traduce, y lo que les comentaba es que la traducción a proteínas es un evento unidireccional. El dogma central sufrió algunas modificaciones. Originalmente se pensaba que un gen daba una proteína, hoy sabemos que no es tan así, y sabemos que hay otras flechas más. Digamos, una de las flechas que se agregó al dogma central, ya está acá en pantalla, es la retrotranscripción, y después, bueno, va a haber otras que las vamos a ver en la clase de transcripción, pero lo que sigue valiendo desde tantos años es que el paso de la información va en una dirección, y una vez que llega a proteínas, la información que llegó a proteínas ya no puede recuperarse, ya llegó a su producto final. El dogma central de DNA, RNA, proteína, también lo van a ver en algunos libros en su forma OMA, digamos, en el conjunto de todo. Entonces, el genoma daría el transcriptoma, que finalmente se convierte o se traduce al proteoma. Siendo el genoma el conjunto total del DNA de la célula, el transcriptoma va a ser el repertorio completo de los transcriptos de una célula en un momento dado, porque ustedes saben que el transcriptoma se transcribe parcialmente o específicamente, no es todo el genoma que va a RNA. De eso va a tratar también la materia, de estudiar estos procesos. Y finalmente, lo mismo vale para el proteoma, va a ser el repertorio de proteínas celulares en algún momento dado, en algún tejido, en alguna condición. Y acá podemos ver entonces las diferencias que hay entre un tipo de célula que es la procariota y la eucariota. Tenemos que mientras que en la célula eucariota hay una organela, una membrana que divide el citosol del núcleo, y los procesos que estamos viendo acá, replicación y transcripción, ocurren acá dentro en el núcleo, mientras que la traducción ocurre en el citosol. En las células procariotas hay una región nucleoide donde está un único cromosoma circular, pero está todo en el mismo compartimento, ocurre todo en lo que sería el citosol de la célula. Estas son definiciones, ya vino medio trazado con mis metidas de pata de proyectar los videos y los PowerPoint. Estas son definiciones de disciplinas, son algunas de disciplinas que estudian temas relacionados con la genética. Se los dejo para que los lean porque no les va a aportar demasiado, pero es la definición de genómica, metagenómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica. Y si quieren, sí, les dedico un minutito a explicarles algo que hace 10, 15 años se viene estudiando, que es la genómica funcional, que es
digamos, una disciplina que intenta generar un catálogo de todos los genes y entendiendo por catálogo que yo voy a ese diccionario y para cada gen me va a decir su función. Entonces, la idea del estudio de genómica funcional es tratar de comprender el comportamiento de los sistemas biológicos, entendiendo el funcionamiento celular de cada uno de los procesos genéticos que ocurren en una célula. Para hacer esta construcción del catálogo, la genómica funcional va a hacerse uso del transcriptoma, estudiando los perfiles de expresión de todos los genes en un momento dado de una célula, va a estudiar también el proteoma, y lo que va a hacer la genómica funcional, en la medida que se pueda, va a hacer uso de lo que se llaman hoy estudio de redes de interacción, el ribonoma, que es las interacciones que establece el RNA con proteínas, o las redes de interacción proteína-proteína, que son vitales para que una célula finalmente cumpla su función y tenga su estructura determinada. Vamos en la clase de hoy a centrarnos en procesos y en experimentos que arrancaron acá en 1928. Entonces, antes ocurrieron una serie de pasos que los vamos a ver rápido, los vieron en genética ustedes. Tuvimos el descubrimiento por Gregor Mendel de lo que fue la genética, ¿no? Estudiando cruzamientos, vio que había una herencia controlada por factores particulados. Se descubrió la molécula de ácido nucleico sin saber todavía su función, ni la estructura, mucho menos. Se descubrió en el año 1869 entonces los ácidos nucleicos. Se reinterpretaron los estudios de Mendel a comienzos de 1900 por los estudios de Sutton y Boveri, entendiendo que los factores hereditarios estaban en los cromosomas. Morgan también apunta a lo mismo, confirma la teoría cromosómica de la herencia, y hace más de 100 años se acuña la palabra gen, ¿está bien? Derivada del griego generar. Hasta ahí llegamos al momento de los experimentos de Griffith, donde por primera vez se descubre, digamos, un principio transformante. Yo quiero que me digan sí, no, simplemente con un audio, si todos vieron lo que es el experimento de Griffith, lo vamos a repasar, pero quiero saber si es la primera vez que escuchaban hablar de Griffith y el principio transformante. ¿Me dicen sí, no, o ya lo conocemos? El que no lo sepa me dice no lo conozco, ya lo conocen todos. Con que alguno no lo conozca me lo dice. ¿Alguno nunca escuchó hablar de Griffith? Bueno, lo vamos a ver rapidito. En esta primera parte vamos a ver qué es el principio transformante, que seguramente vieron en genética, la confirmación por Avery, MacLeod y McCarthy, y finalmente también los experimentos de Hersey y Chase que también apuntan todos en la misma dirección. Para cuando ustedes más o menos habrán nacido, se realizó la primera secuenciación del genoma humano, previo, 50 años antes, del conocimiento de la estructura del DNA. Vamos a ver rápidamente qué fueron los experimentos de Griffith y por qué fueron importantes para genética molecular, para esta materia. Lo que hizo Griffith hace 1928, hace ya unos cuantos años, trabajaba con células de Streptococcus pneumoniae, que reproduce la neumonía, y este señor estaba trabajando con dos tipos de cepas. Una cepa virulenta, que la vamos a llamar S, y una cepa avirulenta, que es la R. Entonces, ¿qué pasaba cuando inyectaba a los ratoncitos con una cepa avirulenta de Streptococcus pneumoniae? El ratoncito seguía moviendo la cola. ¿Qué pasaba cuando inyectaba con la cepa virulenta? Los ratones se morían. Cuando estas células eran inactivadas por calor, las células de la cepa S virulenta, los ratones sobrevivían porque el virus la bacteria estaba inactivada, estaba muerta. Y el experimento que cambió un poquito todo lo que venimos hablando, que me van a decir ustedes qué pasa ahí cuando descubro el último panel, cuando incubaba células vivas de la cepa R avirulenta con cepas muertas por calor de la cepa S, ¿qué va a pasar? Y mezclaba eso, lo dejaba un tiempo, e inyectaba. ¿Qué piensan ustedes que les pasó al ratoncito? Uno que arriesgue algo. Se va a morir por un principio transformante. Se va a morir, bueno, ya está. No sé bien, ahí no vi tu nombre, pero ya contaste perfecto lo que ocurre. Se va a morir porque efectivamente había un principio transformante. Algo en estas bacterias había cambiado. Para entender qué es lo que había cambiado en estas bacterias, porque cuando extraían de estos ratones
la sangre de estos ratones se encontraban bacterias S vivas, que nunca habían sido inyectadas. Entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a pasar rápido esto de acá, porque quiero ver el experimento real de Avery y colaboradores, que lo que hizo Avery fue básicamente seguir estudiando un poquito cuál era ese principio transformante. Y lo que hizo, continuó los experimentos de Griffith unos años después, en el año 44, y simplemente lo que hizo es, a esa mezcla de células inactivadas por calor y unas células vivas de la cepa avirulenta, después de mezclarlas, le separó los lípidos y los azúcares, se quedó con un extracto que contenía todo el resto, proteínas, RNA y DNA, y lo incubó, como se puede ver en esta diapositiva, lo incubó con proteinasa, ¿está bien? Lo incubó con RNasa y lo incubó con DNasa. Y lo que vio es que cuando esta mezcla de células vivas y las cepas S inactivadas por calor eran incubadas con proteinasa, y a esa mezcla les agregaba células R vivas, que al cabo de un tiempo aparecían células S vivas en ese tubo. Se plaqueaban y se veían las placas, se veían células S vivas. Cuando se transformaba con RNasa, se incubaba con RNasa este extracto y se agregaban células R vivas, mismo efecto. Después de plaquear esto, aparecían en la placa de Petri células S vivas que nunca habían sido inoculadas. Y finalmente, lo que devela que el DNA y no el RNA es el principio transformante es este experimento, que se le agrega DNasa a este extracto, se incuba con células R vivas, y acá cuando se plaquea no aparecen células S vivas. Entonces, aplicando DNasa ocurría este efecto de no observar transformación, y aplicando RNasa sí había transformación. La conclusión del experimento de Avery también se hizo con ratones. Esto es exactamente lo mismo, pero no es el experimento original. Cuando se... A ver si lo puedo... Ahí está, cuando se incubaba con proteasa, la figura que está acá a la derecha, se incubaba con proteasa, esa mezcla de células R vivas y S muertas, los bichitos se morían lo mismo, porque la proteasa no impedía la transformación. Con RNasa, nuevamente, se morían los bichos, y con DNasa, por esto de que la DNasa impedía la transformación, vamos ahí, los ratones seguían vivos. De alguna manera, el principio transformante quedó demostrado con los experimentos iniciales de Griffith, que lo planteó, y con los de Avery, que demostraron la molécula, era el DNA. Y como les conté, se podían recuperar bacterias S vivas del ratón muerto. Es decir, la bacteria R se transformaba en una bacteria S por un proceso donde participa el DNA. Todavía, a comienzos de los 50, había resistencia a pensar que después de estos experimentos, inclusive, y lo que sabemos hoy, bueno, no suena muy lógico, pero había resistencia a pensar que el DNA era la molécula portadora de la información genética. Se la conocía muy poco compleja en cuanto a 4 nucleótidos, combinaciones. No se pensaba que el DNA fuera el material genético, y sí se pensaba que podían ser las proteínas, que tenían otra complejidad. Lo que hicieron los experimentos de Hershey and Chase es trabajar con fagos. ¿Está bien? Estos investigadores sí sabían que los fagos se unían a la superficie de una bacteria, a ver si acá lo ven en el dibujito, se unen a la superficie de una bacteria, inyectaban una sustancia que al cabo de un tiempo instruía a la célula a producir nuevos fagos. Pero lo que no sabían, lo que pensaban efectivamente los investigadores, es que iban a terminar descubriendo que el material genético resultaría siendo la proteína y no el DNA, como terminaron viendo. Para ello lo que hicieron es, marcan con fósforo 32 estos fagos, lo que se termina marcando es el DNA que está dentro de la cápside del fago, y marcaron con azufre 35 también otra población de fagos, un experimento paralelo, donde nada más se van a marcar entonces las proteínas constituyentes de este fago. Y lo que acá en el gráfico de la derecha, quizás se puede seguir viendo un poco cómo es el experimento, se mezcla para cada una de estas poblaciones. Imaginen que es los fagos donde estaba marcado, no sé, el DNA. Está marcado acá en verde, esto es DNA marcado con fósforo 32. Se mezcla, se permite que los fagos puedan infectar bacterias. Al cabo de un tiempo se los agita, se los ponía en una licuadora para despegar a los fagos de las bacterias que habían infectado. Se centrifugaban, y lo que hacía después, se separaba entonces lo que llamamos un pellet de bacteria, que es más pesado, que está en el fondo,
del sobrenadante. En el sobrenadante quedan los fagos propiamente dicho y en el pellet quedan las bacterias. Y lo que vieron cuando estudiaron cada una de estas poblaciones por separado, la población marcada con fósforo y marcada con azufre 75, vieron que en la marcada con fósforo, la mayor parte de la marca del fósforo estaba en el pellet. Y había muy poca marca de azufre en el pellet. Y después lo mismo, cuando miraban el sobrenadante del que había sido marcado con azufre, la marca del sobrenadante contenía a todos los fagos marcados con azufre 35. Es decir, el experimento de Hersey and Chase vuelve a demostrar, esta vez en el contexto de fagos, que el material genético de los bacteriófagos es el DNA. Sabiendo ahora ya después de tantos años que es el DNA, se empezó a estudiar o a trabajar un poco en lo que es la estructura del DNA. Ustedes ya la vieron, hoy vamos a repasarlo un poquitito. Si una muestra de DNA es hidrolizada en un medio ácido, vamos a obtener 3 tipos de compuestos. Acá se ve en la diapositiva, vamos a tener fosfato, vamos a encontrarnos con un azúcar, y vamos a encontrar una base nitrogenada, ¿está bien? Que va a ser o lo que llamamos pirimidinas o purinas, que tiene o un doble anillo o un único anillo, una base con nitrógenos. Vamos a ver entonces cómo están unidos estos componentes, cómo se conectan químicamente. Primero les digo la diferencia, esto es común para ácidos de tipo ribonucleico como desoxirribonucleico, o sea, el RNA y el DNA comparten estos componentes. Vamos a ver cuál es la diferencia, cuáles son las diferencias, mejor dicho. Una está en el azúcar. La ribosa, en el caso del DNA, no tiene un hidroxilo en la posición 2', que sí tiene el RNA. Tiene este hidroxilo acá en la posición 2'. En los dos casos, este azúcar es una beta 2 desoxirribofuranosa, en el caso del DNA, o una beta ribofuranosa para el RNA. ¿Y qué implicancia tiene que el RNA pueda tener un hidroxilo acá? Lo hace una molécula mucho más lábil, eso también hace que sea un intermediario y que tenga una degradación. La presencia de este hidroxilo, y también podemos decir que la ausencia de ese grupo en el DNA lo hace más estable, y la presencia del hidroxilo acá en el RNA lo hace más inestable, porque este hidroxilo puede generar un intermediario cíclico con el fosfato que está uniendo una ribosa de la que le sigue en la cadena de DNA, y al formar ese intermediario cíclico, 2', 3' de fosfato, que une el azúcar adyacente, se rompe, está bien, el esqueleto de azúcar fosfato. Esto se llama hidrólisis básica, ¿está bien? Esto hace que el RNA, y no el DNA, sea una molécula mucho más lábil. Además, tener ese hidroxilo en esa posición al RNA le confiere propiedades que vamos a decir propiedades sticky, de interacciones y de mayor conformación de estructuras, y es una molécula más pegajosa, digamos. Por eso el RNA es una molécula bastante estructurada. Vamos a ver al final de la clase los tRNAs, los RNAs ribosomales, qué tipo de estructuras pueden formar. Entonces, el ácido nucleico en general lo vamos a tener como un polímero lineal no ramificado. La unidad básica de este polímero es el nucleótido, y el nucleótido entonces está compuesto de 3 cosas. Está compuesto de la base, acá les presento las bases: adenina, guanina son las purinas, y citosina y timina son las bases del ADN, mientras que en el RNA está reemplazada la timina por uracilo. La desaminación de la citosina produce uracilo, mientras que la de la 5-metilcitosina produce timina. Vamos a ver entonces, estas son las bases que están unidas en la posición 1' con el azúcar, acá hay una unión glicosídica. Este es el azúcar, ya saben, una ribosa o una desoxirribosa. Y después, esto que es el nucleósido, tiene un nombre ligeramente distinto. Cuando decimos adenina es la base, cuando decimos adenosina o desoxiadenosina es el ribonucleósido o el desoxirribonucleósido. Y después, si está en la posición 5', este azúcar con un fosfato, con 2 fosfatos o con 3 fosfatos, y está fosforilado en la posición 5', eso es lo que les quiero decir,
constituye lo que es un nucleótido mono, di o un nucleótido trifosfato, ¿está bien? Cuando está el fosfato alfa, el beta y el gamma. Así que bueno, este es el componente principal de los ácidos nucleicos, este nucleótido. ¿Cómo se unen? ¿Cómo se polimerizan estos nucleótidos? Bueno, se polimerizan por un proceso que se cataliza enzimáticamente con una DNA polimerasa o una RNA polimerasa. La catálisis ocurre en una dirección particular, ocurre en lo que se llama dirección 5', 3', y a lo que nos referimos cuando decimos 5', 3', la orientación es que ustedes van a ver siempre que, dado un azúcar determinado, por ejemplo, miramos este azúcar, va a tener el 5' ocupado con alguna posición, y el 3' lo va a tener, digamos, río abajo, o de arriba hacia abajo en la pantalla, o eventualmente de izquierda a derecha si lo están viendo en un renglón. Siempre la posición 5' está adelante de la 3' en lo que es esta configuración. O lo pueden ver también como que tienen el 5' libre en este extremo, de la posición 5' tiene acá el fosfato, no tiene unido nada, o que tienen también el 3' oxidrilo, también lo tienen libre, no lo tienen ocupado. Si esta configuración, esta que está acá, estuviera al revés, bueno, lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, a ver, lo puedo mostrar acá. Si esta configuración estuviera al revés, acá esto es igual a lo que veíamos antes, el 5' viene antes que el 3' en cada uno de estos azúcares, y en esta configuración, que es la antiparalela, lo que tenemos es que el carbono 3' viene antes que el 5'. Viene antes en el sentido de está en una orientación espacial, o está de izquierda a derecha o está de arriba hacia abajo, ¿está bien? Pero fíjense que el 3' precede al 5'. Entonces, esta configuración o esta dirección se la llama 3', 5', ¿está bien? Vamos a ver ahora también otro videito que quizás lo explica un poco más fácil. Por convención, cuando los docentes no decimos nada, cuando leemos una secuencia de izquierda a derecha, normalmente se escribe 5', 3', ¿está bien? Este es el extremo libre, y cada uno de estos nucleótidos está unido, dejando finalmente el 3' oxidrilo río abajo de la guanosina. Las uniones fosfato 5', 3', que son uniones fosfodiéster, son estos puentes en el esqueleto de la pentosa fosfato que tiene el DNA, y digamos, lo que da la fuerza de polimerización, lo que es la fuerza conductora de esta reacción, son justamente los pirofosfatos, los fosfatos beta y gamma, que se pierden, que no quedan unidos en la cadena, pero que producen energía para que esto se polimerice. Cuando se estudió la estructura del ADN, los primeros experimentos, que a veces no los nombramos lo que se debiera, vinieron por parte de la doctora Franklin. Franklin fue la pionera en el estudio de la estructura del ADN, fue ella quien describió y planteó la naturaleza helicoidal que hoy conocemos del ADN, Rosalind Franklin y Wilkins, haciendo experimentos de difracción de rayos X. Esta doctora vio que había una hélice, que había un diámetro constante, postuló que siempre una pirimidina iba a estar enfrentada a una purina, que es lo que ocurre. Básicamente hizo mucho de lo que hoy decimos, bueno, es la estructura. Encontró que había una distancia conservada entre nucleótidos adyacentes, y también había postulado que, dada la densidad de la molécula del ADN, sus constituyentes iban a ser 2 polinucleótidos. Finalmente, o años más tarde también con la ley de Chargaff, se postuló entonces que la cantidad de guanosina y citosina son equivalentes a una molécula de DNA, es lo mismo que decir que la cantidad de adenosina es igual a la de timina. Esto tiene que ver con la geometría del ADN y con cómo son las uniones. También se postula como ley de Chargaff como que la sumatoria de A más G es igual a C más T. Bueno, con todo esto en mente, esta fue una de las imágenes que dicen que Rosalind Franklin compartió con Watson y Crick de difracción de rayos X, y que les permitió a Watson y a Crick empezar a postular lo que fue el modelo que hoy conocemos de su autoría. ¿Está bien? El modelo tiene todas estas características, yo se las puedo ir leyendo, es un poco más específico los datos de Franklin, la doble hélice, qué tipo de enrollamiento tiene, que es un enrollamiento a derecha, cómo las dos cadenas de polinucleótidos están en direcciones opuestas, en lo que se conoce hoy una conformación antiparalela. También sabemos, por el modelo de ellos,
qué cantidad de puentes de hidrógeno establece 2 A con T y 3 puentes de hidrógeno, las bases G con C. Disculpen. Y finalmente ven que las bases hidrofóbicas, que las bases nitrogenadas, están apiladas y están internamente dentro de lo que es esta cadena de pentosas fosfatos que están en la superficie, siendo el exterior los grupos fosfato y los azúcares, siendo hidrofílicos y siendo más hidrofóbicos las bases nitrogenadas. Hay un videíto, yo ya saben que para compartir las pantallas me mando mis macanas. Voy a ver si puedo compartir el video. Por favor, de vuelta, avísenme, péguenme un grito si ven que ustedes escuchan sonido y no se ve nada, ¿está bien? Ustedes por ahora siguen viendo... Do you recognize this molecule? This is Ustedes por ahora siguen viendo la pantalla original, ¿verdad? Franklin y Watson y Crick. Sí. Bueno, a ver, ahora hago un stop y voy a ver cómo paso acá a ver el video. Volvemos al PowerPoint. No dejen de ver este video. Yo después si hacemos un intervalo y logro poner el video, buenísimo. Pero no dejen de verlo, está bueno ese video. Básicamente, todas estas características que les nombré yo acá en forma medio aburrida están muy bien graficadas, hay modelos tridimensionales muy, muy interesantes. Nada, eso, el video termina mostrando la conformación antiparalela de la doble hélice. Muestra muy bien cómo forman los puentes de hidrógeno las bases nitrogenadas, pero son cosas que ustedes de última ya saben. Y lo importante para lo que es para la genética es entonces que el orden lineal de estas bases nitrogenadas que están conectadas por un esqueleto de azúcar fosfato va a ser lo que hoy llamamos el almacenamiento de información. La información genética va a estar ahí, en ese orden de bases. Esta es, si la están viendo, la estructura original. A mí me pareció interesante la primera vez que la vi. Esta es la estructura que armaron Watson y Crick en su laboratorio, que está hoy expuesta en el Museo de Ciencias de Londres. Es la original, así lo postularon ellos y escribieron el paper. Y para los que nunca vieron el paper, no sé si pensaban que era un paper, creo que va a estar en el top 5 de la ciencia, por lo menos de ciencias biológicas. El paper es esto, básicamente una página, donde describen la estructura y cómo fueron modelando las posiciones de las purinas, las pirimidinas. Es interesante, si lo quieren hasta en un recreo lo pueden leer. Bueno, tenemos entonces que la estructura del DNA es la que ven en pantalla, es con estas medidas, entre una base apilada y la siguiente hay 0,34 nanómetros, entre un giro de lo que se llama la hélice, que es cuando la hélice vuelve a su posición, hay 10 pares de bases, acá si van contando hay 10 bases apiladas, y como cada par de bases está separado por 0,34, estas 10 pares de bases, este giro de la hélice, ocupa una distancia de 3,4 nanómetros. Y el ancho de una hélice es más o menos 2 nanómetros. Es un poquito más de 2 nanómetros, pero bueno. Y lo que tiene es un giro, la forma B, que es la forma más natural del ADN, tiene un giro que se llama hacia la derecha. En esta diapositiva no es de donde mejor se ve cómo va girando la molécula, pero tenemos otras diapos donde se ve mejor. Quizás acá, en esta diapositiva, no sé si sí, en esta diapositiva se ve mejor que el giro es a la derecha, es siempre la derecha el giro que produce. Mientras que hay otras formas, como la forma Z, que tiene un giro hacia la izquierda, hay una forma A, que es algo más parecida que la B, pero tiene otras dimensiones, es como una forma más compacta. Normalmente, les dije, lo que va a cambiar en estas familias de estructuras es la cantidad de bases por giro, la rotación por par de base, y la altura que va a tener cada par de base. Mientras que A y B son formas que giran hacia la derecha, la forma Z gira hacia la izquierda. Y lo que forma los híbridos RNA-DNA suelen tener una conformación tipo A en estructura, mientras que esta forma Z es medio rara, es una forma más bien que ocurre in vitro y ante ciertas repeticiones ricas en GC o ricas en AC. Se forman este tipo de estructuras Z. No obstante, la forma B, que es la más presente en la naturaleza, uno la puede pensar como una molécula simple, lineal, doble hélice, y es lejos de ser algo monótono, es una molécula que está hipercompactada,
fíjense que es una molécula que cualquier célula eucariota tiene un DNA que mide 2 metros de largo y está contenido adentro de cada uno de estos núcleos, así que está súper enrollada, y este súper enrollamiento tiene que ver con la expresión de los genes, y lo vamos a ver también cuando veamos transcripción. Algo de lo que decía cuando comenzó la clase con las histonas, ahí les cuenta qué proteínas interaccionan con el DNA para super enrollarlo. Las histonas son actores fundamentales de esto. Pero bueno, sufren una serie de superenrollamiento y dobleces que lo apartan mucho de pensarlo siempre como si fuera una cadena simple y así lineal. Acá tienen algunos valores que caracterizan a estos tipos de familias de estructuras, pero no importa. Más que nada me interesaba que sepan que hay más de un tipo de plegamiento. Bueno, ya tenemos el DNA identificado, está la estructura postulada, está demostrada. Una forma de estudiar el DNA, o por lo menos de saber si está como doble hebra o si está como simple hebra, si está lo que se dice desnaturalizado, es medir la absorción a la luz UV. Esto lo que permite es las bases, los ácidos nucleicos a través de los anillos heterocíclicos de los nucleótidos absorben luz UV y tienen un máximo de absorción a 260 nanómetros. Acá hay un gráfico donde se van haciendo estudios de absorción a distintas longitudes de onda. Si se fijan, para un plásmido determinado, la mayor absorbancia ocurre a 260 nanómetros. El tema de que haya absorción del DNA y también del RNA a esta longitud de onda permite hacer un estudio, dado que no es lo mismo lo que absorbe una molécula de DNA doble cadena que lo que absorbe una molécula de DNA simple cadena, o el RNA, que es simple cadena, de lo que absorbe un nucleótido libre. Estas diferencias, que este absorbe mucho menos que este, que absorbe mucho menos que este, se lo llama efecto hipercrómico. El hecho de que a medida que el nucleótido está libre o está en simple cadena absorbe más, se lo llama efecto hipercrómico. ¿Por qué ocurre que absorbe más? Simplemente porque está como más disponible la base nitrogenada, que está siempre internalizada por los esqueletos de azúcar fosfato. Cuando se abren las bases de las dos hebras del ADN, permite una mayor absorción de la luz y por lo tanto absorbe más. Y finalmente, cuando se rompen en nucleótidos, todavía absorbe más porque no está el esqueleto de azúcar fosfato también impidiendo absorción lumínica. O sea que recuerden que el efecto hipercrómico lo que nos dice es que una molécula simple cadena del ADN va a absorber más que una doble cadena. Tiene mayor absorción. La pureza de una molécula de ADN, de una purificación de ADN, se puede medir justamente comparando la absorbancia a donde miden los nucleótidos respecto de la absorbancia de otro tipo de moléculas, como por ejemplo las proteínas. A 280 absorben las proteínas. Y también se puede comparar pureza comparando la absorbancia a 260, cuando absorbe el DNA, de la absorbancia a 230, que la absorbancia a 230 es una absorbancia, hay muchas cosas que absorben a 230 nanómetros. El fenol, por ejemplo, absorbe a esa longitud de onda. Algunas proteínas también absorben esa longitud de onda. Sales como el tiocianato de guanidinio absorbe a esa longitud de onda. O sea que a 230 hay un montón de cosas, impurezas que pueden estar en la muestra, por lo tanto que si a 260, 280 y a 260, 230 las relaciones dan arriba de 1,8, se dice que el DNA tiene una buena purificación. Y por último, la absorbancia, se consigue una unidad de absorbancia es 50, corresponde a 50 microgramos mililitros de una molécula de ADN doble cadena. Ahora, teniendo una medida que podemos medir ADN y saber si está en una conformación o en otra, porque va a absorber más o menos, vamos a ver qué se puede hacer con esa herramienta. Primero les cuento qué interacciones estabilizan y cuáles desestabilizan, que ya la saben, la doble cadena en condiciones fisiológicas, por puentes de hidrógeno y por interacciones hidrofóbicas de stacking entre bases apiladas, son interacciones que permiten la estabilidad de la doble hebra. Y las interacciones que desestabilizan la doble hebra provienen más que nada de los fosfatos, que tienen cargas negativas. Entonces hay una repulsión electrostática de esos fosfatos de una cadena y de la otra que no van a querer estar muy próximos. La carga de los fosfatos se puede de alguna manera neutralizar con la fuerza iónica, o
bueno, acá está explicado justamente lo contrario, cómo todavía esa carga de los fosfatos se puede aún, se puede usar para que la repulsión sea todavía mayor. Se puede hacer bajando el sodio del medio. Si hay baja fuerza iónica, el sodio, que está de alguna manera contrarrestando la carga negativa del fosfato, al estar ausente en un medio, va a dejar expuestas las cargas negativas, y por repulsión va a haber desestabilización. Otra forma de generar desestabilización es subiendo la temperatura rompe puentes de hidrógeno. Y otra forma de generar desestabilización de una doble hebra va a ser variando el pH. Sabíamos que en medio ácido, ya comenzó la clase diciendo que se disocia el ADN en sus componentes. Hay una ruptura de la unión glicosílica. Y a un pH alcalino, a más de 12, hay pérdida de los puentes de hidrógeno. Entonces, bueno, tenemos ahora temperatura, jugar con la fuerza iónica del medio o variar el pH como herramientas para poder desnaturalizar una molécula de ADN. La que se suele usar, les voy a decir la verdad, es la temperatura, simplemente porque es fácil de monitorear y es simple afectar la temperatura de una muestra. Entonces, una herramienta muy útil es, se mide la absorbancia 260 de una molécula de DNA de doble cadena, se lo desnaturaliza, se tienen las dos cadenas separadas, no unidas por puentes de hidrógeno, y miren qué pasa con la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, este es un gráfico de temperatura, y acá se está graficando la absorbancia. Esta era la absorbancia inicial que había en la muestra, y esta es la absorbancia final. No importan los números, esto puede ser 100, que es a lo que se alcanza, y a esto lo puedo considerar, no sé, el 0, donde arranca. Fíjense que hay una sigmoidea, y hay un punto relativamente corto en el tiempo, entre 75 y hasta 85 grados, donde ocurre esto que se llama efecto hipercrómico. También la absorbancia pasa a ser absorbancia máxima. Y es una absorbancia es máxima porque acá tenemos todo desnaturalizado, las dos moléculas las dos hebras del ADN. La temperatura a la cual el 50% de la población de las moléculas de ADN están desnaturalizadas, si esto es el 100, acá está todo desnaturalizado y acá no hay nada desnaturalizado, a la mitad, uno traza una raya acá al 50% y baja a las ordenadas, esta temperatura se la conoce como temperatura de melting, o temperatura de fusión. Y es una temperatura importante para poder determinar características de los genomas de las moléculas de ADN. Por ejemplo, da una idea de la estabilidad. Cuanto mayor es la temperatura de melting de una molécula, más estable es esa molécula. Entonces, la temperatura a la cual la absorbancia a 160 nanómetros alcanza la mitad del valor máximo, la vamos a llamar TM, va a depender de tres factores principales que los pueden ir sospechando, que tienen que ver con la presencia de sal en el medio. Si hay mucho sal, ¿qué va a pasar? Va a contrarrestar la carga negativa de los fosfatos, y esa solución va a ser más estable, tendrá que entregar más energía para romper las cadenas. La composición de nucleótidos no es lo mismo las interacciones GC, que tienen 3, que tengo que romper 3 puentes de hidrógeno, que las interacciones adenina-timina, que tienen 2. Y la longitud, no es lo mismo romper 10 puentes de hidrógeno que 100, que 1.000.000. Entonces, simultáneamente tengo que romper n puentes de hidrógeno para poder abrir 2 hebras. Entonces, a mayor largo del DNA, mayor TM y mayor temperatura voy a tener que brindarle al sistema para poder naturalizar. En la materia, en los trabajos prácticos, hay una fórmula para oligos, para cosas muy cortitas, que se llama regla de Wallace, es la que está acá en la diapositiva. No me importa para la teórica, pero simplemente se las quise dar porque es la forma empírica que uno calcula TM para secuencias cortas, y para secuencias un poquito más largas está la que se ve abajo. Yo lamentablemente quería pasarles el tercer video, que era útil. Tiene un poco más de información del que yo les vine dando acá, sobre qué es el TM, pero no les voy a mentir, hace hincapié en los tres componentes que dependen de la TM, que es la concentración salina, la composición de nucleótidos y la longitud del DNA. Obviamente está con gráficos, con dibujitos, está mejor explicado que lo que puedo hacer yo, pero bueno, véanlo también cuando termine la clase o en el intervalo, mírenlo. Ya ahora sabemos que la TM es una medida de la estabilidad de la doble hebra, ¿está bien? A mayor
TM, a un valor más alto de TM, esa molécula es más estable. Fíjense, ¿qué pasa acá cuando desnaturalizo una molécula que es poli-AT? ¿Qué va a pasar cuando la comparo, por ejemplo, con una molécula poli-GC? Si ustedes se fijan, la TM de la primera molécula está acá en este gráfico cerca de 60, 60 y pico de grados, mientras que una molécula poli-GC, donde tengo todas triple puentes de hidrógeno, está arriba de los 100 grados, está bien la TM. Y la TM de los genomas, generalmente, va a variar para especies, pero ronda en los 90 grados, ¿está bien? Entre 85 y 95 grados. ¿Y de qué va a depender que la TM de un genoma? Bueno, va a depender justamente del porcentaje de GC que lo contiene. Ahora todo este esfuerzo de estar explicando para qué sirve la TM y cómo obtengo un valor de TM y cómo desnaturalizo hebras del ADN, en verdad lo vamos a usar todo este conocimiento simplemente para saber cómo puedo renaturalizar una molécula de ADN. Porque de esta renaturalización vamos a sacar datos que nos van a poder permitir inferir cosas del genoma. Entonces, brevemente les cuento que así como se desnaturalizó, y que es una función unimolecular, la reacción de desnaturalización es una única molécula la que interviene, en la renaturalización es una reacción de cinética de segundo orden, es una reacción bimolecular, son dos las hebras que tienen que encontrarse para hacer lo que se llama annealing o renaturalización. Y lo que ocurre después de un cierto grado de pares de bases de puentes de hidrógeno que se abren y se tienen las cadenas por separadas, hay regiones, cuando se baja la temperatura, se tiene que bajar por debajo del ATM, obviamente. Cuando se baja suficientemente la temperatura, van a observarse áreas de nucleación. Y una vez que estos son los eventos más difíciles de ocurrir, porque tienen que tener cierta chance de contactar, ¿no? Una vez que estas áreas de nucleación se encuentran, los procesos que se llaman de zippering, donde se recomponen todas las demás interacciones de puentes de hidrógeno, ocurren con mayor rapidez. ¿De qué van a depender que una molécula que estaba completamente con dos cadenas separadas se renaturalice? Va a depender de la concentración. ¿Por qué? Porque a mayor concentración de las moléculas, más chance voy a tener de que se encuentren. Va a depender del tiempo, porque como todo, si yo dejo esto más o menos tiempo, van a ir ocurriendo mayores eventos de nucleación. Y va a depender, igual que pasaba con la TM, va a depender de lo que se llama buffer factor, de la cantidad de sal que va a haber en el medio. A mayor cantidad de sal está como favorecido la estabilización de esas interacciones, y a menor cantidad de sal se favorece más un estado de separación. Entonces, la velocidad de reasociación de una secuencia en particular va a ser proporcional al número de veces que ésta se encuentre presente. Y eso va a tener que ver en una medida en repeticiones y también en concentraciones. Vamos a ver si... Profe, tengo una consulta. En el caso de que haya muchísima sal, ¿no puede pasar como que cuando se tiene que hacer el annealing, como que las interacciones se den mal? Si te pido, pero simplemente para entenderla yo, aquí un poquito más de precisión, que se den mal, ¿en qué sentido? ¿O eso entendí? Claro, o sea, tiene que volver a formarse la doble hebra, se tiene que volver a renaturalizar. Si se le pone mucha sal, o sea, va a tender a renaturalizarse mucho más rápido. Entonces no puede ser que las interacciones se terminen dando mal y no se renaturalice de una forma correcta. Bueno, sí, puede ser. La verdad que generalmente las concentraciones que se usan, te soy sincero, es 50 milimolar, 100 milimolar. No sé si tal vez vos lo hacés con 4 molar de sodio, ¿qué puede pasar? Es posible que tal vez haya lo mismo que pasa con los agregados proteicos, que si lo haces abruptamente haya eventos de renaturalización no fisiológicos o que no son los correctos. Pero la verdad que yo no lo sé. Sí sé que estos experimentos se hacen normalmente en concentraciones de sodio que favorecen, eso te puedo decir, se hacen en concentraciones de sal que favorecen que la repulsión electrostática de los fosfatos no sea mayoritaria, ¿está bien? Mientras vos tiendas el equilibrio de la flecha hacia ese lado, hacia que la repulsión electrostática no sea mayoritaria, bueno, pues vas a tener algún evento de nucleación y una nucleación el zippering correcto.
No sé realmente si se hace, no sé a concentraciones quizás muy groseras de sal, si se te hace una pelota o toda una malla o lo que sea. Muestro una diapo más que creo que tiene algo que ver con el procedimiento en el cual se hacen estos experimentos, tal vez clarifica algo. A ver. No, todavía no tengo la del experimento. Esto es más matemática del proceso de la renaturalización. La verdad es que tanto no me importa, pero sí quiero que sepan algo. Al ser una secuencia de segundo orden, tiene esta pinta. Lo que es importante es que va a haber una constante de reasociación, que es esta acá, que en algún momento va a estar multiplicando a la concentración inicial. La C0 es la concentración de DNA simple cadena. Recuérdense que estos experimentos de renaturalización, ¿cómo van a arrancar? Arrancan con el DNA desapareado, ¿está bien? Entonces, cuando nos referimos a C0, es la concentración inicial que había de hebras simple cadena al inicio de la reacción. Y C va a ser la concentración de esas moléculas a un tiempo dado. O sea que C sobre C0, a ver si me siguen, C sobre C0, va a ser la fracción de DNA simple cadena que está remanente, porque a medida que pasa el tiempo van a ir ocurriendo estos eventos que les digo de que se reasocian. ¿Qué pasa cuando C sobre C0 sea un medio? Cuando el 50% de las moléculas se haya encontrado con su partner. Cuando esto es un medio y el 50% de las moléculas fue reasociado, se calcula algo que, así como antes veíamos la TM, ahora vamos a ver lo que se llama COT medio. COT es la concentración inicial multiplicada por el tiempo de la reacción, pero medio. Bueno, y esto también tiene un valor constante, que en este caso es la inversa de la velocidad de la constante de reasociación. ¿Para qué me sigue este COT medio? Me sirve para hacer gráficos. Ahora, créanme, vamos a mostrar unos gráficos de cómo se grafica el COT medio respecto de la desnaturalización, pero cada genoma va a tener un COT medio particular. Vamos a ver si en la próxima diapositiva me pueden creer, o podemos empezar a visualizar COT medios de moléculas, a ver para qué sirve. Sepan ahora que el COT medio, que es cuando la mitad del DNA está renaturalizado, es una función inversa de la constante de reasociación. ¿Está bien? Las moléculas que se reasocian más rápidos van a tener COT medios más pequeños. Y las moléculas que se reasocian con mayor tiempo, que tardan mucho, que están en baja concentración, lo que fuere, van a tener COT medios con valores más altos. La forma, la metodología en que se hacen curvas COT es la siguiente. Se hizo mucho en los años 70 y se puede hacer hoy en día si uno no quiere secuenciar un genoma. ¿Sí? Problemas de costos, lo que fuere, o está comparando 100 especies distintas y no lo quiere secuenciar. Lo que se puede hacer es, se fracciona el DNA en fragmentos pequeños de 500 pares de bases, se lo fracciona por sonicación, se lo desnaturaliza por calor a una concentración y a una concentración de sodio, mira, acá es 1 molar, y a una concentración de DNA fija, ¿está bien? Se baja la temperatura, creo que se baja también con una cinética, no se baja abruptamente, pero siempre se llega a una temperatura inferior a la TM para propiciar el encuentro de las moléculas. Si estoy por arriba del TM, estoy favoreciendo la desnaturalización. Y se termina graficando el porcentaje de DNA simple cadena remanente a distintos tiempos. Pero no se lo grafica solo sobre el tiempo, se lo grafica en un eje que tiene la concentración inicial por el tiempo. De esta manera se va obteniendo curvas que tienen esta pinta sigmoidea. Acá que tenemos, donde dice 1, está todo desnaturalizado. Y acá donde llegamos al 0 de este remanente, cuando hay 0 remanente denaturalizado, quiere decir que acá se renaturalizó todo. Y si se fijan, el evento de renaturalización de esta especie en particular, de este DNA, ocurre en dos logaritmos de esta escala. ¿Ven? De -1 al 1 ya está todo, básicamente todo. Una porción muy importante de lo que estaba denaturalizado ya se encuentra ahora renaturalizado. Este tipo de curvas y de pintas se tiene para lo que son DNA no repetitivos. Vamos a ver ahora qué pasa con los DNA repetitivos y para qué me sirve tener estas curvas COT. Vamos a comparar ahora genomas. Tengo el genoma, miren, del fago lambda a la derecha
y el de E. coli, el del Fago lambda a la izquierda y el de E. coli a la derecha. Uno es más chico, ya lo digo yo, pero ya lo saben, el Fago lambda tiene aproximadamente 50.000 bases. Y el de E. coli tiene 100 veces más de longitud que el de Fago lambda. Si yo hago curvas COT, es decir, hago todo este procedimiento que les puse en la diapositiva anterior, lo rompo, lo desnaturalizo, lo reasocio lentamente y calculo los porcentajes desde que está todo desnaturalizado hasta renaturalizado y le calculo el COT medio, fíjense que en algún momento voy a tener el COT medio determinado para el Fago lambda. Si lo calculo para E. coli, miren lo que pasa, esto está todo a escala. ¿Por qué piensan que lo pueden leer a la derecha está la explicación, pero ¿qué es lo que pasa que el COT medio de E. coli es mayor que el del Fago lambda? El COT medio de E. coli es mayor que el de lambda simplemente porque al ser mayor, 100 veces mayor el tamaño del genoma, voy a tener 100 veces menos de concentración de una especie dada, de un fragmentito dado. Entonces tengo menos chance de que esos fragmentos se encuentren. Y les tengo que dar más tiempo a la reacción para que eso ocurra. Y eso se termina viendo graficado en el eje concentración inicial por tiempo. Entonces, eso hace que COT medios desplazados hacia la derecha, en especies donde son de DNA relativamente simple, como son los fagos y las bacterias, un corrimiento hacia la derecha nos está hablando simplemente de que una de las dos especies que estoy analizando tiene un genoma más grande, más complejo, por lo menos en longitud. Y esta conclusión es que valores de COT medio chicos, relativamente hablando, por ejemplo acá, a la izquierda respecto de la derecha, indica que las secuencias complementarias que tienen que formar estos eventos de nucleación están en alta concentración, ocurren rápidamente, y en valores de COT más grandes, esto indica que las secuencias están en baja concentración y se renaturalizan lentamente. ¿Qué pasa si mezclo? Si tengo una solución 50% Fago lambda, 50% Escherichia coli, lo que va a pasar es que la curva COT, la sigmodia, va a tener como dos pintas. Una primera parte hasta llegar a la mitad de la desnaturalización total, que va a responder al COT medio de lambda, y después una segunda sigmoidea que va a corresponder al material cuando se renaturaliza el DNA de E. coli. ¿Está bien? Así que cuando tienen pintas que tienen así curvas con dobles sigmoideas, está hablando de que los componentes que están ahí adentro en esa mezcla de solución tienen distinta complejidad. O son secuencias que unas están en mayor concentración y otras están en menor concentración, o son secuencias más repetidas o son secuencias menos repetidas. Eso sirve, acá hay un grafiquito, lo encontré, está al revés, pero ustedes, digamos, entiendan que es exactamente lo que veníamos hablando, solamente que acá está todo desnaturalizado y acá está 100% renaturalizado. Y antes en las curvas que veníamos dibujando, esto era todo simple cadena y esto era cero simple cadena, ¿está bien? Pero básicamente es lo mismo, está graficado al revés. Fíjense qué pasa con el COT medio de un DNA poli-U-poli-A. Es menor que el COT medio del bacteriófago T4 o es menor que el COT medio de coli. Básicamente porque es un DNA de baja complejidad. Cuando es de baja complejidad, fíjense, la complejidad hay varias maneras de definir complejidad, pero acá las vamos a tomar como cantidad mínima del DNA con secuencia no repetitiva. Para un tracto poli-A, la complejidad es 1, para un tracto poli-AT, la complejidad es 2, acá está repetido ACT, la complejidad es 3, y acá tengo un tracto de 16 nucleótidos random, no repite nada. Así que la complejidad acá es 16, igual que el largo de la molécula. Si no hay secuencias repetitivas en el genoma, la complejidad y el largo del genoma son lo mismo. Y en este tipo de casos, que es un caso un poco particular, pero sirve la comparación, lo que puedo hacer es, teniendo el COT medio de referencia de una especie, por ejemplo, yo acá puedo tener el COT medio de coli, lo tengo el COT medio de coli, tengo la complejidad de coli, que en este caso es el largo del genoma de coli. Con esos dos valores yo puedo, haciendo un experimento de COT medio, calcular el COT medio de cualquier genoma, porque va a cumplir esta proporción. El COT medio de cualquier genoma es el COT medio del ADN de coli, como la complejidad de cualquier genoma es la complejidad de coli.
De esta manera, con estas herramientas, medianamente sencillas, uno puede en el laboratorio conocer las complejidades, los largos de los genomas de las especies, sin hacer ninguna otra cosa más que calentando y midiendo observancias. Acá yo tenía pensado que hagamos un jueguito de verdadero o falso, de responder preguntas, pero me temo que va a estar difícil para mí compartirles la pantalla, porque no es mi fuerte, evidentemente. Lo que les pido es, si pueden, ustedes están ahí con un teléfono, con la computadora, si pueden ir a kahoot.it, y yo voy a intentar, creo que para este juego no hace falta ni siquiera que lo estén mirando. Yo voy a intentar abrir mi Kahoot. Esto puede fallar. Bueno, chicos, si pifio, me corrigen, me gritan, y tratamos de arreglarlo. Bueno, hasta ahora veníamos hablando de curvas COT, y yo se los planteé como una herramienta. Ahora, ¿para qué servirá? ¿Qué se hizo con el tema de las curvas COT? Con las curvas COT se pudo empezar a analizar lo que es la cantidad total de ADN por genoma haploide, es decir, en los organismos como los humanos, por un juego de cromosomas. Y lo que se llama valor C es eso, justamente, es la cantidad total de ADN. Cuando se empezó a analizar cantidad de ADN de distintos genomas, se vio que en células y organismos de una misma especie es constante. En todos nosotros tenemos un mismo valor C. En bacterias y en eucariotas inferiores, está medio entrecomillado o ahí puesto inferiores, discúlpenme, el término no es el más adecuado cuando le criticamos a ustedes que no hablan bien. Digamos, no es que hay eucariotas mejores y peores, inferiores y superiores, pero muchas veces se usó estos términos históricamente para referir a los eucariotas de menor complejidad morfológica. ¿Está bien? No sé, digamos invertebrados. Pero cuando se ven las bacterias y estos eucariotas, que acá dice inferiores, sería hasta gusanos, hasta nematodes, lo que vemos es que es lo siguiente, que el contenido de DNA, el valor C, aumenta. Ven que hay como una correlación. Se va ascendiendo en la composición del organismo y va aumentando su contenido genético, su contenido que parece lógico, nos parece que está bien. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, empiecen a mirar esta gráfica y tal vez, no sé, de entrada hay cosas que llaman la atención. Ven de golpe son bastante insectos, anfibios, plantas con angiospermas, teleósteos, ya bastante marcada. Entonces, quiere decir que en algunas familias, esto no es una única especie, de anfibios, ven que hay una variedad de magnitud, 10 a la 8, en el contenido de... Es decir, que en los inferiores hay una variedad, no sé, y esto que nosotros como quizás nos sentimos dolidos, son los mamíferos acá en este grupo, menos contenido en valor C, un número más bajo de cantidad de ADN que, por ejemplo, que las plantas, que no se mueven, que no piensan, tienen una estructura complejidad morfológica menor, mismo que incluso también tenemos menor cantidad de ADN que algunos peces óseos. Esta excesividad aparente que tienen especies, algunos grupos, de tener mucho más DNA del que parecería que necesitan para cumplir sus funciones, a esto se lo llama paradoja del valor C. Esta paradoja del valor C la vamos a contestar en esta clase y nos va a quedar abierta otra paradoja para la clase de transcripción. Entonces, por ahora tenemos esto de que en humanos nos encontramos con menor contenido de DNA, anfibios, plantas y peces. Es decir, el contenido de DNA no es relacionado con la complejidad morfológica, por lo menos no para todas las especies. Y también la paradoja del valor C refiere a la discrepancia en el tamaño de los genomas de organismos relacionados de un mismo grupo, no solamente cuando comparamos humanos, mamíferos con plantas. También cuando comparamos crustáceos, arácnidos, ya les dije, plantas con flores en un mismo grupo, hay una diferencia enorme en algunos 3 órdenes de magnitud de DNA entre un primo de un grupo y el otro organismo. Y no parece que se necesiten 1000 veces más cantidad de DNA para
para constituir una planta de una planta similar, de la misma otra angiosperma. Entonces debe haber algo en estas plantas, en el contenido de ADN de estas plantas, que explica ese aparente exceso de ADN. Ahora bien, ¿qué pasa si para cada uno de estos grupos, ahora olvídense que los grupos tienen un montón de diversidad y evolución, ahora nos quedamos con, para cada uno de estos grupos, para cada uno de estos micoplasma, gusanos, moluscos, equinodermos, peces, para cada uno me voy a quedar con el representante que tiene menor contenido de ADN, ¿está bien? Me quedo con la especie con menor contenido de ADN de ese grupo. Y ahora sí, lo grafico y empiezo a mirar contenido de ADN en micoplasma, bacterias, levaduras, insectos, gusanos, hasta llegar a mamíferos. ¿Qué pasa ahora cuando comparo con el representante de menor contenido en cada grupo? ¿Alguno me puede decir si nota que algo cambió? Sin leer el texto que está ahí a la izquierda. Bueno, ahora lo que sí, lo que encontramos es que el tamaño mínimo del genoma para cada uno de estos grupos, no me importa la heterogeneidad en grupos, sino agarré el menor mínimo genoma, y ahora sí vemos que hay una correlación, que a medida que voy a grupos de mayor complejidad morfológica, que me muevo hacia eucariotas superiores, si me permiten el término, ahí vemos que aumenta el tamaño de ADN, como quizás internamente nos parecería lógico. Es decir, que hay una cantidad mínima de DNA necesaria para pertenecer a un determinado grupo taxonómico. Para ser un anfibio hace falta determinada cantidad mínima de ADN. Para ser un gusano, lo mismo. ¿Se entiende ese concepto? Este concepto no es que invalida la paradoja del Barroset. Este concepto quiere decir que mínimamente los organismos, para tener cierta complejidad, necesitan un conjunto mínimo de genes. O por lo menos no digo genes, por ahora un conjunto mínimo de ADN, de cantidad de ADN. Ahora, ¿qué pasa con los organismos más complejos? Cuando se hacen las curvas COT que les conté recién, fíjense una curva COT de una secuencia poli-U-poli-A, siempre veíamos que tiene un COT medio menor porque tiene baja complejidad. Una curva COT de tiene un poquito más de complejidad porque es una secuencia toda. Y el de coli tiene más complejidad simplemente porque es más grande. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos el genoma del humano? Y lo que vemos curvas sigmoides de tres tipos. Vemos una primera curva sigmoide, una segunda curva sigmoide y una tercera curva sigmoide. Con lo que ya mezclamos Fago lambda y Escherichia coli. ¿Alguno se atreve a decirme qué piensa que por qué hay tres curvas acá? ¿A qué responde que haya tres curvas sigmoides? Cada una tiene su COT medio. ¿Qué les da idea de algo? ¿Alguno puede sospechar algo? Serían distintos tipos de DNA, por ejemplo, Sí. Que se ubica en el núcleo y el de la mitocondria, por ejemplo. Mira, Gustavo, ¿sos el que habló? Sí. Son distintos tipos de DNA, la respuesta está orientada, no tiene que ver acá tanto con la localización del ADN, sino con la composición del ADN. Pero por lo pronto me gustó tu primera aproximación, que son distintos tipos de DNA. A eso, acá estamos viendo distintos componentes del ADN. Si miramos células procariotas y eucariotas, y esto es lo que le decía del mínimo grupo de genes, con 500 genes tenemos una bacteria extracelular parasitaria, no sé si no me acuerdo ahora cuál es esta bacteria. 1500 genes para una bacteria de vida libre, puede ser Escherichia coli, 5000 genes para una eucariota unicelular, 13.000 genes falta para un metazoo, 25.000 para las plantas superiores, y acá dice 25.000 mamíferos, pero bueno, pónganle que tenemos entre 22.000 y 24.000 genes, los humanos, los mamíferos. Cuando empezamos a comparar contenido de ADN de los genomas y eucariotas, vemos que el procariota tiene, bueno, ya habíamos visto que tiene un nucleoide y un núcleo. Procariota quiere decir antes de la nuez, antes del núcleo, y eucariota quiere decir con nuez o núcleo. Bien, creo que núcleo o nuez. Los procariotas tienen un cromosoma circular único, mientras que los eucariotas tienen múltiples cromosomas lineales con finalización, con telómeros. El DNA extracelular está en plásmidos en las bacterias, en los procariotas, mientras que está en organelas en los eucariotas, puede estar en mitocondria, en cloroplastos.
Ya vimos que tienen menos DNA y más DNA los eucariotas, menos los proca y más los euca. Y ahora estábamos viendo también que tienen menos genes los procariotas que los eucariotas, por ejemplo, no sé, acá el ratón 25.000. Y ahora vamos a empezar a ver algo sobre la complejidad y las repeticiones, y tienen menos regiones no codificantes y también las llamamos repetitivas, y tienen más regiones no codificantes. Entre estas regiones no codificantes hay repeticiones, los eucariotas. Tienen la organización en operones, que vamos a ver en un par de adelante, que eso no se ve tanto así en eucariotas. Hay otro tipo de rebulón, pero ya lo veremos. Y tiene un empaquetamiento muy particular en los eucariotas que no lo tienen mayormente los procariotas, salvo las arqueas que sí tienen histonas. Bueno, entonces volvemos ahora a qué serán estos componentes. Bueno, tiene que ver con esto que les marco acá, con el DNA no codificante. Y es que cuando uno hace una curva COT de un genoma eucariota, esos 3 componentes que aparecen, el que más rápido se renaturaliza es el que se llama altamente repetitivo. Al estar en alta repetición está más concentrada esa secuencia cuando se hace la metodología de la curva COT, que se fragmenta. Después hay un ADN que también tiene una curva COT de un tamaño mayor que el primero, pero menor que el tercero. Estas especies se llaman moderadamente repetitivas, son genes que están también con una importante cantidad de copias. Y después cuando se hace la última renaturalización, son las especies que están en lo que se llama copia única o simple copia. Y si esta altura va de 1 a 0 y uno calcula porcentajes, sería la abundancia de estas regiones. Ojo, tómenlas como abundancia promedio de una eucariota. No es que nosotros tenemos el 45% de genes simple copia y nada, esto hay variaciones, pero definitivamente tenemos un número de genes que están en simple copia que no llega al 50% y es mayoritario la cantidad de DNA que incluye secuencias moderadamente repetitivas o altamente repetitivas. ¿Está bien? La proporción, cuánto hay de genes de copia única, familias, que lo podemos llamar a esto, familias de genes o moderadamente y satélites, o vamos a ir viendo qué nombres tienen, los altamente repetitivos. La proporción de secuencias cambia con las especies, es decir, son únicas de cada genoma. Todo esto se pudo obtener y validar a través de experimentos con curvas COT y posteriormente avances en los últimos 10-20 años con la secuenciación completa de genomas. Cuestión que estos 3 componentes son entonces, esas 3 simoides que veíamos, lo que llamamos DNA altamente repetitivo, con repeticiones que van entre 1000 a 1.000.000 de repeticiones. Son secuencias, podríamos decir, sin información, son de baja complejidad. Después tenemos algunas familias génicas que se repiten entre 10 y 10.000 copias cada unidad. Puede no ser un gen, puede ser simplemente una secuencia determinada. Esto tiene poca información, no tan poca como esta, porque hay una información moderada. Y por último tenemos lo que llamamos genes de copia única. Acá va a estar los genes codificantes, pero también va a haber otras cosas. En los genes de copia única hay regiones intergénicas, que están una sola vez. Pero hay es DNA que por lo menos no está repetido. Las repeticiones son 1 o 2. Esto tiene un alto contenido de información y tiene alta complejidad. En general, yo muchas veces cosas las digo para dar una idea y llevar el concepto. En general, toda la organización de las cosas que son DNA altamente repetitivo tienden a estar consecutivamente usan cromosomas, mientras que las secuencias repetitivas suelen estar dispersas, consecutivamente, se llaman. Ahora vamos a ver qué proporción de estas secuencias de la 1, de la 2 o de la 3 están presentes en los diferentes genomas. Y en este gráfico, no tiene la mejor calidad de imagen, pero creo que se entiende la idea. Las barritas rojas, bordós, son no repetitivas, azules podrían ser familias génicas, es DNA moderadamente, mientras que lo verde es las secuencias que les comentaba yo de complejidad que están con mucha repetición. Fíjense, ¿qué pasa con la proporción, por ejemplo, de genes únicos?
miremos las rojas. En coli son todos genes únicos, 100%. En C. elegans, el 83% son genes únicos. Y así, a medida que nos vamos, Drosophila 70, ratón 60, 58, anfibios 54, y así llegamos a planta, la planta de tabaco 33% de genes únicos. Lo que ven es que la proporción de genes únicos disminuye respecto a lo que es la torta de todos el contenido de ADN en especies de mayor complejidad, de mayor tamaño o estructuras morfológicas. Y la proporción de familias, familias van a ser las barritas azules, o DNAs moderadamente repetitivos, miren cómo empieza a aumentar del 12% y llega hasta el 65% en estas especies en esta planta. Es decir, que lo que va aumentando a medida que aumenta los tamaños de los genomas, aumenta el contenido de repeticiones, en este caso de moderadamente repetitivas, y también hay incrementos en las regiones altamente repetitivas. Y la otra conclusión es lo que sí baja siempre, lo que menos preponderancia tiene, es los genes únicos, o genes o secuencias únicas. Voy a empezar ahora explicando un poquito de las secuencias únicas, porque creo que es a lo que estamos más familiarizados, creo. Tal vez ustedes ya conocen muy bien las otras secuencias. Y los genes de copia única son entonces ADN, que en parte codifica para proteínas, son una parte de estas, pero es solo una fracción del ADN no repetitivo, está representada en el mensajero. El 1% más o menos son exones, porque ustedes ya saben que un DNA que codifica para una proteína tiene una buena cantidad de información en intrones, que vamos a ver qué aportan esos intrones, para qué, si me permiten el término, para qué sirven la presencia de intrones en los genes eucariotas. Y además de que una poca proporción de genes, de la información codificante va al mensajero, que es el 1%, el ADN de copia única también codifica para otras cosas. Codifica los intrones que ya vimos, secuencias intergénicas, elementos reguladores, genes que codifican para RNA funcional, pero que no termina impactando en una proteína. Pueden ser ribosomales, microRNA, vamos a describir en las últimas diapositivas de la clase. Pero bueno, lo que sabemos entonces es que los intrones están prácticamente en todos los tipos de genes eucariotas, con algunas muy pocas excepciones. Hay intrones en los RNA ribosomales y en los RNAs de transferencia. Y siempre pasa lo mismo, la estructura de un gen está interrumpida, los exones están interrumpidos por intrones, y siempre la forma en que se van a unir van a ser el exón que está a la izquierda o arriba, en términos más biológicos, del exón que está arriba abajo, siempre se va a mantener ese orden. El 1 se va a empalmar arriba de 2 y arriba de 3, no puede haber rearreglos que permitan que haya un splicing con exones 3, 2, 1. Siempre va a ser 1, 2, 3 o la combinación particular, pero siempre 1 arriba del 2, arriba del 3. Bueno, los genes interrumpidos en eucariotas por estos intrones, acá dice que todos los genes eucariotas contienen genes interrumpidos. Hay un par de especies que son excepciones, pero importa más la regla que la excepción. La proporción baja en levaduras. Fíjense, en levaduras el 96% de los genes tienen un exón, es decir, son genes monocitrónicos o genes de monoexones, no tienen intrones adentro. Mientras que si vamos a Drosophila, a la mosca de la fruta, esta proporción baja al 17%. El resto de los genes sí tienen al menos 2 exones, es decir, tienen un intrón en el medio. Y si nos vamos de vuelta al término eucariotas superiores, permítanme que entonces hablemos de los mamíferos con ese término, el 6% de los genes se componen de un único exón, mientras que fíjense la variación que hay. ¿Cuántos genes hay que tienen? Hay 18 genes que tienen este número este porcentaje de exones, y hay más de 60 acá genes con, el porcentaje de estos son exones. Hay más de esta proporción de genes con más de 60 exones, está bien, ahí me corrijo, y acá está esta proporción, que pónganle que es parecida al 5%, esta proporción de genes, un 5 por ahí, 20 y 40 exones.
Es decir, en los mamíferos pareciera que la presencia de los intrones empezó a jugar un papel más importante, por lo menos más abundante que en Drosophila y bastante más abundante que en levaduras. Y esta es una distribución del tamaño, el tamaño de un gen promedio en levaduras, en Drosophila y mamíferos. Fíjense cómo la distribución se va corriendo de la derecha. Los pares que tenemos genes que Drosophila, por lo menos aparentemente bastante más que levaduras. Y un gen humano promedio tiene 27 kilobases, tiene 27.000 nucleótidos y tiene 9 en su interior. ¿Está bien? Este es un promedio de los genes humanos. Y acá les hago tomar nota de un gen que me parece muy particular. Vamos a hablar en transcripción de este gen, que es el gen de la distrofina humana, que tiene 2.400 kilopares de bases, tiene 2.400.000 nucleótidos. Después vamos a hacer un ejemplo de apilando lápices, cuántos, en la clase de transcripción, a cuántos metros llega esto. Pero es el gen más largo que se conoce hasta ahora, y en transcribirlo la RNA polimerasa tarda unas 12 horas. O sea, empieza a transcribir el gen a las 9 de la mañana y termina cuando están cenando de transcribir este gen. Bueno, es la condición o el extremo de gen más grande que se conoce, ¿no? ¿Qué ocurre cuando miramos el número total de genes? Porque ahora miramos intrones, también vimos contenido de DNA. ¿Qué pasa ahora cuando miramos el número total de genes en organismos? Esta es una tablita, algo habíamos visto antes cuando comparamos procariotas con eucariotas. Miren ahora el número total en megabases estimado para el genoma de levadura. Tiene 12 megabases, se va incrementando, 160 megabases, tricomonas, plasmodium, un parásito. Fíjense, Caenorhabditis, un gusano, 95 megabases y 170 megabases Drosophila. Acá hay una aparente mayor cantidad de bases de contenido de ADN en la mosca de la fruta, que es más compleja que el Caenorhabditis. Nos parece razonable, pero cuando empezamos a ver este número de genes, tiene 18.000 genes Caenorhabditis y 14.000 genes Drosophila. ¿Entienden acá? Esto se llama paradoja del valor G. Tenemos que Drosophila melanogaster, que es un organismo más complejo, que tiene un genoma más grande, tiene menos genes que el nematode Caenorhabditis elegans. ¿Está bien? Así que acá tenemos algo para pensar de qué está pasando acá, por qué hay más cantidad de ADN, estructuras más complejas en un organismo, y hay menos genes para llevar a cabo todas esas funciones. Acá hay una contradicción aparente, o hay lo que se llama paradoja del valor G. No la vamos a contestar en esta clase, esa paradoja, porque necesitamos saber cosas que tienen que ver con el mundo del RNA. Pero bueno, lo mismo nos pasa a nosotros si miramos a ver, no sé, Homo sapiens, tenemos 20.000 genes, acá está entre 20 y 25.000. Fíjense, no sé, la cantidad de genes que tiene la planta de arroz, nos duplica, ¿está bien? Entonces, estas aparentes conexiones, yo las marqué, pero se repiten en varias especies. Entonces, la información genómica nos confirma que no hay una relación muy precisa entre el número de genes y la complejidad de un organismo. Y esta paradoja del valor G, les dije, va a quedar en suspenso, y cuando veamos transcripción y procesamiento del RNA, vamos a tratar de entender y explicar por qué ocurren estas cosas. Y ahora ya vimos algo de lo que son genes de copia única, y había otras dos poblaciones más, se las refresco. Está el DNA altamente repetitivo, lo van a ver con el nombre de DNA satelital, y está el DNA moderadamente repetitivo. Así que ahora vamos a ver esos dos grupos de genes, trato de dárselo con un detalle que no los aburra demasiado. El altamente repetitivo son secuencias que no se transcriben ni se traducen. Vamos a decir que están repetidas en tándem, con alguna excepción, pero me importa de vuelta la regla, están repetidas en tándem. Se originan por errores en la replicación o errores en entrecruzamiento desigual. Y dentro de las secuencias que se llaman altamente repetitivas o satélites hay tres grupos: macrosatélites, minisatélites y microsatélites. ¿Está bien? Esto que está acá, que se llama repeticiones cromáticas, son los macrosatélites, después mini y los micro.
Los macrosatélites son los constituyentes principales de la heterocromatina Centroamérica. Son secuencias variables en número, porque hay algunas repeticiones que tienen menos de 10 nucleótidos y hay repeticiones que tienen 200, hasta 200 nucleótidos. Están repetidas mayormente en tándem, alrededor del centrómero, y están en la misma orientación. No tienen secuencias intermedias, están pegadas una al lado de la otra, y pueden cubrir hasta 100 kilobases. Se los llama satélites a este tipo de cosas porque, como estas son repeticiones que pueden tener un contenido antojadizo a TGC, muchas veces no representa, o el contenido de GC de estas repeticiones abundantes y muy variables en el genoma no es representativo del genoma, del resto del genoma. Puede ser mayor, puede ser menor. Entonces, cuando uno hace un gradiente, el DNA eucariota lo centrifuga en un gradiente de densidad del cloruro de cesio, lo que se observa es una banda principal, esta que se llama main band, que es un pico ancho que está centrado en la densidad flotante que corresponde al promedio GC del genoma. Y después va a haber bandas, que es un pico adicional, uno o varios, dependiendo de cuántas regiones satelitales tenga ese organismo, que van a tener un valor diferente y que van a tener o menor densidad o mayor dependiendo de la composición de esas repeticiones. ¿Está bien? Bueno, esto en cuanto a lo que hace a macrosatélites. Y después los mini satélites y los microsatélites, acá están en alguna bibliografía la van a ver como todas englobadas en repeticiones en tándem de número variable. Sin embargo, lo más correcto es referir a estos simplemente como los mini satélites, y a los microsatélites los vamos a llamar secuencias simples repetitivas CRs. Pero no importa tanto el nombre, tienen algunas similitudes a secuencias en cuanto a que son mini satélites. Los mini satélites son unidades cortas de entre 10 y 100 pares de bases repetidas, pero los microsatélites cada vez se van acortando más. Fíjense que esto llegaba hasta 200, y acá tenemos repeticiones hasta 100, mientras que los microsatélites son unidades repetidas de di, tri o tetra nucleótidos. Pueden tener 2, 3 o 4 pares de bases. Estos son los micro. Los mini satélites tienen un número variable de repeticiones en cromosomas, pueden estar en distintos locus, tienden a tener localización numérica cerca de los extremos, y como son repeticiones que varían no solamente entre cromosomas, varían entre individuos, vamos a ver un ejemplo que les permitió marcar a estos mini satélites como un subgrupo importante de marcadores moleculares polimórficos para técnicas de identificación, de filiación, medicina forense, etc. Vamos a ver un ejemplo en la diapositiva que sigue. Y los microsatélites cubren segmentos de menor cantidad de repeticiones, hasta 150 pares de bases pueden estar ocupando estas repeticiones. También son marcadores polimórficos, y en algunos casos son trinucleótidos que tienen aparejado o tienen que ver con la presencia de estos microsatélites con enfermedades genéticas. Vamos a ver entonces en la próxima diapo qué podemos hacer o cómo podemos usar a favor nuestro estas repeticiones variables entre individuos para hacer filiación. Fíjense, se llama DNA Fingerprint o huella digital del DNA, y yo tengo dos parentales que van a ser acá el progenitor 1 y el progenitor 2, que tienen un número variable de repeticiones. ¿Se acuerdan que las repeticiones variaban entre locus y entre individuos también? Acá vamos a tener que el progenitor 1 tiene para un alelo 6 repeticiones, para el otro alelo tiene 9 repeticiones de una dada secuencia de minisatélites, y el progenitor 2 tiene 5 repeticiones y 7 repeticiones. Al estar en tándem pegaditas, entonces lo que se puede hacer es, acá explica la repetición, el intercambio, hay una alta probabilidad de alelos de un individuo variado locus dentro de la... Es decir, entonces, los hijos del progenitor 2 van a una de estas copias. Y fíjense, esta situación acá está explicada en la del organismo hijo 1, hijo 2, hijo 3. Fíjense, este hijo recibió este alelo, el 9 del padre,
heredó el alelo 7 de la madre. Después el hijo 2 recibió el alelo de la carga del progenitor 1 y nuevamente el alelo 7 del progenitor 2. Y por último, la última combinación, el alelo, recibió el alelo 5, que es el de acá arriba del progenitor 2, y el alelo 6, el de más arriba del progenitor 2. Usando técnicas de molecular, uno puede hacer amplificación, puede correr fragmentos de gestión y de estas cosas, y eventualmente identificar los repeticiones completas. Acá se muestra podría ser un gel, mostrando las repeticiones de cada uno de estos hijos. Acá esto sería 5, 6, 7, 8 no hay ninguno, y las 9 repeticiones de satélite. Bien. Esta es una manera de hacer medicina, de hacer filiación, técnicas de filiación, de saber si una persona es hijo de una determinada pareja o de un padre o de una madre. Bueno, además de las regiones altamente repetitivas, les habíamos visto que había otras que eran moderadamente repetitivas. En las moderadamente repetitivas, ahí vamos a dividirlo en dos grupos. Están, por un lado, los elementos móviles y por otro lado tenemos los que son familias de genes. Pero la principal diferencia, siempre con excepciones, pero me interesa el concepto más importante, vamos a decir que el DNA moderadamente repetitivo está insertado en el genoma en forma dispersa, no está mayormente en tándem. Y las repeticiones son repeticiones de mercado, entre 10.000 y 10 repeticiones. En los elementos móviles tenemos dos grupos, lo pueden leer, lo pueden también en la bibliografía. Empiezo explicándoles los transposones de DNA. Estas son secuencias que se mueven en el genoma siendo primero transcriptos a RNA y después pasados a ADN por esta retrotranscriptasa que sabemos que está en la naturaleza y que está en algunos retrovirus. Y a su vez se clasifican en los que son de origen retroviral, que son, mezclé transposones de DNA con los de RNA. Vamos de vuelta. Los transposones de DNA tienen un mecanismo de copia de DNA a DNA, que se llama en inglés DNA to DNA manner. Es todo, no hay ningún pasaje a molécula de ARN. Disculpen que recién hice un switch medio extraño. Se mueven directamente de una posición a otra en el genoma, estoy empezando por estos de acá abajo, usando una transposasa que corta y pega para pasarse de un locus a otro. Y el mareo que hice recién es que los transposones de RNA, estos sí, se mueven en el genoma pasando primero entonces a una especie de RNN que es retrotranscripta por una retrotranscriptasa a ADN, y se clasifican en dos grupos, los transposones de RNA, en los que son no RTR o sí son LTR. Y esto tiene que ver con si son de origen retroviral, los LTR tienen un origen retroviral y los sin LTR no lo tienen. Los lines y los cines son de los más abundantes. El 17% del genoma humano tiene repeticiones de este tipo, que en inglés es Long Interspersed Nuclear Elements, y estos son short. Estos cines son Short Interspersed Nuclear Elements. Entonces, las abundancias de estas repeticiones son del 17% en un caso y 11% en el caso de los cines para el genoma humano. Y uno de los ejemplos más característicos de los cines son las secuencias, quizás las escuchaban hablar, las secuencias ALU, que son repeticiones de 350 pares de bases, que no tienen secuencia codificante y que estas sí pueden tener un número mayor de repeticiones que estas 10.000. Estas pueden estar repetidas un número mayor de veces. Pero bueno, estas son los elementos móviles que están enmarcados dentro de las secuencias moderadamente repetitivas. Las otras son familias génicas. En las familias génicas les menciono brevemente los RNAs ribosomales, que están tanto presentes en coli, con 7 copias dispersas, como también hay repeticiones de RNA ribosomal en eucariotas, pero con copias un poquito más importantes, 100 copias en el caso de los eucariotas, y lo que está copiado es los genes de RNA ribosomales se repiten en tándem formando clúster con estas unidades, con el
RNA 18S, con el 5.8S, que es uno de los componentes del eucariota, y el 28S. Esta, que es una unidad transcripcional, se repite n veces, y está separada por estas secuencias negras que son espaciadores que no se transcriben. Bueno, esto está en tándem, puede estar representado hasta 100 veces, y se termina entonces después transcribiendo a través de la RNA polimerasa 1, el transcripto primario, que después de un procesamiento va a dar el 18S, el 5.8S y el 28S. Recuerden que el RNA ribosomal, no lo vimos todavía, pero es el constituyente más importante de las especies de RNAs que están en una célula. Es mínimamente el 80% del RNA total es RNA ribosomal. Otras familias de genes que quedan es el 5.S, el 5S de RNA ribosomal, que también está en el genoma humano en aproximadamente 2000 genes repetidos en el cromosoma 1, en un único clúster. Y después hay otras familias de genes. No me importa, simplemente en esta diapositiva, esta primera parte, que eran secuencias sin función conocida, tienen que ver con las altamente repetitivas, y acá sí tenemos estas que son secuencias funcionales, las familias génicas, acá marca algunas dispersas en el genoma, como que vi, y después acá hay algunas sentadas, es cierto, hay como las lobinas que están en clúster bien definidos, pero bueno, mayormente todo lo modelos personas. Entonces vamos a encontrar génicas, en los casos para globina, histona, tubulina, y después vamos a encontrar también DNA repetitivo de cosas que no producen proteínas, pero que estuvimos viendo recién, secuencias funcionales, como RNA ribosomales. Tiene acá, les dejé esta otra clasificación, porque no tiene exactamente los mismos nombres que vimos en clase, y por si alguien lee otro libro y lee lo que le decía antes, repeticiones en heterocromatina Centroamérica, esto refiere al DNA satelital o macrosatelital. Bueno, ¿cuál es el mayor componente del genoma humano? Es el DNA repetitivo. Las variaciones en el número de cuánto representa el repetitivo no me interesa tanto, pero sí que sepan que los intrones, en esta diapositiva que se muestra acá, dice que los genes ocupan el 25% total del DNA humano. Alguna otra de las bibliografías que les pongo al final de la clase van a ver que refiere que está que llegan al 10%, ¿está bien? Los genes pueden ocupar hasta el 10%. No me importa tanto la porción de la torta, si es un cuarto o si es el 10%, pero sí me importa que todo lo otro, que puede ser el 75%, el 65%, todo lo otro, no codifica para genes. Y además, cuando hacemos el splicing y nos quedamos solamente con exones, siempre pasa lo mismo. Torta que podría ser del 25% o del 10%, termina quedando el 1% de todo el contenido del ADN en exones, es decir, que el 99% no codifica para proteínas. Y dentro de el material repetitivo o no codificante, que no codifica proteínas, vamos a tener transposones, regiones intergénicas, grandes duplicaciones, duplicaciones muy repetidas y algunas repeticiones más. Entonces, puede sumar el 75% del genoma. Acá están puestos los valores de las tortas, que ya digo, depende de la... Si ustedes miren, pero sí, lo que no cambia es el concepto. El mayor componente del genoma humano es DNA repetitivo, y el mayor componente del genoma humano no codifica para genes. Esta es otra tablita. Esta sí tiene nombres muy parecidos a los que vimos en clases, pero bueno, muestra lo mismo que estuvimos viendo antes, pero ahora clasificado, no sé, quizás en forma un poquitito más prolijo. Esto es para los que quieran, esta también de la clase. Nos vimos en la ruta de clase de hoy, estructura del ADN. Habíamos visto que el ARN comparte sus componentes principales, los nucleótidos, y que tiene algunas diferencias en la ribosa y en la uridina. Y ahora vamos a ver un poquitito algunas características del RNA. Primero, bueno, es un polinucleótido, en este caso es monocatenario. El RNA se sintetiza y queda una copia, acá está marcada
5', 3'. Recuerden que tenía una propiedad muy particular, que era la presencia de un hidroxilo en la posición 2', que le confería inestabilidad y le confería ciertas interacciones por puentes de hidrógeno para formar estructuras. Y cuando empezamos a ver el contenido de ARN en las células, vemos que no todo la cantidad de RNA da para genes codificantes, codifica para proteínas, pero sí lo que sabemos es que en ambos, en procariotas y en eucariotas, acá está lo que está conservado, está en color rojo o bordón. Sabemos que en ambos organismos hay 3 tipos principales de ARN: el RNA mensajero, el RNA ribosomal y el RNA de transferencia. Mientras que el mRNA explica apenas el 4 o 5% del total del RNA de una célula, los ribosomales pueden representar el 80%, y los tRNAs, las RNAs de transferencia, es el más pequeño en cuanto a moléculas, son RNAs de hasta 85 nucleótidos, pueden representar el 15% del contenido total de una célula, del RNA total. Otros RNAs que están acá marcados particularmente en verde, son RNAs reguladores presentes en células eucariotas. Los vamos a ver en la clase de transcripción. Estos se llaman Small Nuclear RNAs, están implicados en la maduración de los precursores de mRNA. Después hay unos RNAs pequeños nucleolares que están implicados en lo que es la modificación de otros RNAs. Y después hay microRNAs y RNAs pequeños de interferencia que en algunos casos se unen al mensajero y mayoritariamente inhiben traducción, como son los micro. En casos pueden estimular la acción del mensajero, que suele RNAs pequeños de interferencia. Lo que vemos es que los genes se expresan con niveles muy variados en una célula. En general, en una célula dada, la mayoría de los genes se expresan en niveles bajos, no se expresan en niveles altos. Son pocos los genes que tienen alto número de copias que están muy abundantes. Esto ocurre para casos donde la proteína es mayor producto de una célula. Después hay unos genes, pero que no son muchos, una abundancia moderada, escena, y después hay miles de genes con abundancia muy baja. Y ahora no puedo pasar. Ahora les muestro la estructura, disculpen, les muestro la estructura del tRNA, algunas características de lo que es el RNA de transferencia, porque lo vamos a usar y lo vamos a necesitar cuando veamos traducción. Los tRNA son moléculas, digamos, únicas dentro de los RNAs por su alto contenido de bases modificadas. Tienen su transcripción genera un precursor de tRNA que requiere de un procesamiento particular para dar la molécula funcional. Uno de estos procesamientos es el reemplazo acá en el extremo 3' de una región que tiene normalmente uridinas por este triplete CCA, que no es otra cosa que el sitio para el aminoácido. Acá se une el aminoácido de este tRNA. Y después tiene, les decía, varias modificaciones en bases, en residuos de uridina. Hay modificaciones para dar dihidrouridina, pseudouridina o ribotimidina. Y también hay modificaciones de grupos metilo e isoprentilo y metilaciones de grupos oxidilo en la posición 2' de la ribosa de algunos de estos residuos. O sea, es una molécula que tiene alta modificación, ¿está bien? Tiene alta modificación respecto a lo que es el precursor original. Y se distinguen, digamos, algunas formas muy, muy importantes. Tiene forma de trébol o de algunos libros van a ver que dice carretera, que se cruzan dos caminos. Tiene 3 stem loops, ¿está bien? Vamos a llamarlos así. Loops, estructuras que tienen este tallo y este loop. Tiene uno que se llama el D-loop, el dominio D, que es también un reconocimiento para aminoácidos. Tiene un loop o un dominio T, que es el reconocimiento para
el ribosoma, y después tiene un loop muy importante en la función de lo que son los de transferencia, que es el anticodón, ¿está bien? Esta región va a unirse al codón que está codificado en los mensajeros. O sea que esta región es la que va a hacer contacto propiamente dicho con el mRNA. Bueno, eso en tanto y en ribosomales, originalmente tenía acá unas estructuras reales del 5S y el 16, después se las saqué porque me tapaban toda la molécula, pero están muy estructurados. El 5S y el 16S son RNAs muy estructurados, van a ver que forman stem loops y regiones intracatenarias, contactos intracatenarios muy importantes, muy marcados. Y acá tenemos que son estructuras estables, por eso las forman tienen estas pintas, están evolutivamente muy conservados en todo el árbol de la vida, y hay algunas diferencias entre procariotes y eucariotes en cuanto a los tamaños, los pesos del ribosoma y los tamaños de las subunidades, y también en el constituyente del RNA ribosomal. Ustedes saben que los ribosomas son dos unidades, acá está marcada la del procarionte, la de 70S, tiene una subunidad menor, 30S, una mayor, 50S, que se compone de proteínas ribosomales que forman ribonucleocomplejos con un RNA, en este caso el 16S. La subunidad mayor es la que tiene un tamaño de 50S, que está formada por 34 proteínas ribosomales y está complejada, forma un ribonucleocomplejo con el 5S rRNA. Bueno, con RNA creo que también ya estamos. Repito, que son los más abundantes dentro del contenido de RNA total, ya lo dijimos, ya lo saben. Y esto es un resumen de las cosas características que vimos en RNAs, así que no les voy a volver a dar este resumen. Lo que sí voy a intentar hacer ahora es que ustedes me contesten nuevamente 5 o 6 preguntitas. Puede fallar, saben que lo mío no es compartir información así online, no es lo mío. A ver si puedo ir al Kahoot. Ustedes en el primero creo que pudieron jugar bien porque les aparece a ustedes en sus celulares, en sus computadoras, la pregunta. Obviamente me chiflan, me paran. Si ven que la pregunta no procede, avísenme y se los leo. Este Kahoot lo hacemos de forma más artesanal. Ahora les voy a escribir. Les voy a escribir el pin para que se puedan conectar. Díganme si no se durmieron, si están todos acá ahí escuchando. Profe. Sí, decime. Hay una compañera que se le fue el Zoom y está tratando de entrar de vuelta. Dice si la podés aceptar, por favor. Uy, ahí dejo de compartir pantalla. Sí, ahora sí. Bueno, no está en modo pantalla completa, pero ahí están las referencias. Esto se va a subir al aula virtual. Y lo que le decía es esto, que la estructura del DNA me parece que está bueno si le pueden decir, dura 5 minutos, si lo pueden mirar, creo que les va a gustar. Después díganme, a mí en general, algún alumno se ha acercado y me ha dicho que le pareció bueno tal o cual video. Después les pido que cuando nos veamos en las clases de transcripción y eso, me digan si alguno de estos videos les pareció informativo y que no tengan ningún problema en decirme, che, mira, la verdad que tal video me pareció una pérdida de tiempo, ni lo agregues. Si algún video no les gusta, también menciónenlo. Y después me gustaría, si en esta parte de las preguntas y respuestas, o en la primera, encontraron que algo resultó que la información no estaba clara en la clase, que me digan qué es, porque obviamente les puedo estar charlando con